junto con nuestro economista jefe del instituto, para que nos den un pantallazo a ver cómo lo están viendo ellos y cómo está la macro. Como decía, la preocupación es grande, pero el desafío por delante es más que importante, y si creemos y confiamos en la República, acá estamos listos para trabajar y poner la maquinaria y los motores en marcha para de nuevo salir a producir, que es lo que sabemos hacer. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Está Maximiliano Raceto, presidente de la Sociedad Rural de Adelia María, de las entidades colegas también están acompañando. No la vi, pero me había confirmado de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba, el representante Buzo, a Tati Boeto. También tenemos varios amigos de la prensa, algunos directores de FADA, delegados por supuesto, directores nuestros, y bueno, y como dueños de casa, nuestro presidente Daniel Pellegrina y nuestro vicepresidente Carlos Vila Moreno. Un poco la mecánica de la charla de hoy. Primero va a exponer David Miazo, después sigue Ezequiel de Freijo. Las preguntas van a ser por escrito. Ahí vi que Sebastián les pidió que por favor apaguen los micrófonos, así potenciamos el audio de los oradores. Y bueno, le presento a David Miazo, el economista jefe de FADA. Vamos a leer su currículum, que lo tenía por acá. David Miazo es economista jefe de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Es egresado de la licenciatura de Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctorado de Economía de la Universidad Nacional de Rosario, ha realizado consultorías para la FAO, Banco Mundial, el USDA e instituciones y organismos nacionales. Coordinador ejecutivo de la Mesa de Caminos Rurales, coordinador técnico de la Mesa de Carnes, se especializa en economía del sector agropecuario y políticas agropecuarias. David, tenés la palabra. Gracias, Alejandro. Gracias a la Sociedad Rural por la invitación. La verdad que viendo muchos de quienes están acá, tal vez valdría la pena escucharlos ustedes más que de la charla yo. Pero bueno, un gusto estar con ustedes y aprovechar estos medios para acercarnos. Si les parece, voy a compartir pantalla. Así arrancamos con la presentación. Le agradezco a los oradores que me vayan informando acerca de los tiempos, así tratamos de cumplirlos. Bueno, creo que la mayoría, al ser de Córdoba, conocen a FADA, una institución creada por productores y empresarios agroindustriales en la ciudad de Río Cuarto. Siempre tenemos el gusto de trabajar en varios puntos con la sociedad rural argentina y con varias de las sociedades rurales del país, y estar compartiendo espacios, mesas y trabajos como este. Así que un gusto estar con ustedes. Con Ezequiel de Freijo estuvimos conversando y un poco nos dividimos la charla para no solaparnos y poder comentar un poco de todo lo que resultaba interesante. Yo me voy a dedicar un poquito más a lo macro, y después Ezequiel va a bajar un poco más a lo micro y las actividades. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Siento un ruidito. Si lo pueden silenciar mejor, así se escucha bien. Bueno, arrancamos por el mundo. Sabemos que estamos en una situación de un mundo complicado en este contexto de la pandemia. La OCDE ha estimado prácticamente caídas del producto para todos los países del mundo. Por ejemplo, para el mundo estimó una caída del 6%,
considerando un solo impacto de lo que es la pandemia, de lo cual se puede ir a una caída del 7,6% con una segunda vuelta de contagios, unos segundos rebrotes, con el mayor impacto en la zona europea, que tuvieron por ahí la mayor parte del impacto inicial después de China, con caídas que pueden llegar hasta el 12%. Con Argentina me parece que se quedaron un poquito atrás, habían estimado una caída del 8%, con un posible doble impacto de caída del 10%. Ahí después vamos a hablar un poquito de Argentina. Al principio, si ustedes recuerdan, se hablaba de una posible recuperación en B de las economías. También se habló un poco de la recuperación en B de la economía argentina. La OCDE está estimando que si no hay un segundo rebrote hacia lo que es el invierno del hemisferio norte, lo que es nuestro verano, la recuperación podría tener esta forma, que es lo que se ha empezado a llamar la forma del logo de Nike, donde recién con una buena situación en 2 o 3 años se alcanzarían los niveles de actividad económica de fines del 2019, o incluso una potencial W si de nuevo hay una segunda ola de contagios. Entonces, un mundo complicado con caídas de los niveles de actividad, que está mal, pero no tan mal, mirado un poco de la expectativa de la Argentina y usándonos acá nuestro amigo de base para la frase. Primero, el mundo en general está aplicando una política fiscal, esto es, políticas de impuestos y de gastos, expansiva. Si vemos este gráfico, seguramente de la mitad hacia la izquierda encontramos principalmente economías desarrolladas con mayor capacidad para aplicar política fiscal expansiva, en el sentido de que tienen economías más grandes, sistemas financieros más desarrollados, pueden colocar bonos a menores tasas. De hecho, hemos escuchado a algunos países europeos están colocando incluso a tasas negativas, pero básicamente con impulsos fiscales que van entre niveles del 10% al 30% si se le suman algunas cuestiones de soporte financiero como garantías públicas a créditos de las empresas y ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, si vemos solamente Estados Unidos con un estímulo fiscal del 15% del PBI, el 15% del PBI del mundo. O sea que solamente el estímulo de Estados Unidos ya le pone una base de cerca de 2 puntos a lo que es el PBI mundial. Entonces, para resumirles esto, una política fiscal expansiva muy importante de todos los países al mismo tiempo. Después, de este lado, encontramos seguramente a todos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, acá está Argentina con un nivel del 5%, acá está Chile con un nivel de 10%, Brasil con un nivel de 10%, pero bueno, México, Colombia, Sudáfrica, todos países en vías de desarrollo que tienen menor capacidad de poder aplicar política expansiva por el simple hecho de que es más difícil de colocar su deuda y por otro lado, las medidas monetarias que toman tienen mayores impactos que lo que tienen a nivel de su propia economía, me refiero, de lo que tiene la política monetaria de los principales países del mundo. Y justamente ese es el segundo punto. Una política monetaria expansiva feroz de las principales economías, que acá está bien graficado. Esta es nuestra amiga Christine Lagarde, que hoy es presidenta del Banco Central Europeo. Este es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, y del Banco Central de Japón. Esta imagen un poco pretende resumir los billones de dólares, euros y de las principales monedas del mundo que se están inyectando a la economía mundial como respuesta a esta crisis. Entonces, el mundo complicado en términos de actividad económica, con una respuesta pública muy fuerte en términos de política fiscal y de política monetaria, donde están haciendo básicamente la gran Argentina, con la única diferencia que
hay confianza en estas monedas, a diferencia del peso. Entonces, a estas economías, por ejemplo, con la gran emisión monetaria que está haciendo Estados Unidos, se está viendo si va a sobrepasar el 2% de inflación durante el 2020. Cuando nosotros festejamos, por ejemplo, ayer, que tuvimos una inflación de cerca de 2 puntos por mes. Entonces, ahí está un poco la gran diferencia, pero de igual manera, esto tampoco es gratis en términos financieros, en términos económicos. Se está viendo cómo crece una burbuja bursátil, una burbuja en la bolsa, con cotizaciones de las acciones que están muy disociadas de lo que está pasando en la economía real. ¿Cuál es el aspecto bueno mirando desde la óptica de Argentina en este sentido? Esto significa plata barata que probablemente ayude en la cuestión de la renegociación de la deuda y de colocar financiamiento para Argentina, y por otro lado, que ya lo vivimos después de 2008, la plata barata genera una inflación del precio de los activos, de las acciones, pero también de los commodities. Y en este sentido, hemos empezado a ver a nivel internacional el impacto de esto en los precios de los commodities, en especial de los granos, que vimos una primer caída importante entre enero, marzo, abril, y a partir de ese momento una meseta e incluso una recuperación, que es principalmente, no porque la economía mundial esté acomodándose, sí, se está acomodando China principalmente y el sudeste asiático, pero también el impacto de esta gran emisión de moneda a nivel mundial que les comentaba. Ya lo vimos con la crisis subprime, que principalmente Europa y Estados Unidos hicieron también una emisión monetaria muy grande, nos llevó a máximos de precios, si se acuerdan ustedes, de los commodities en 2012, y después cuando empezaron a ajustar los balances, a partir de 2014 y más en 2015, 2016, ahí se empezó a desinflar también el precio de las commodities. Obvio, no es el único aspecto, pero es un aspecto importante. Entonces, un mundo complicado, pero menos complicado que Argentina por el simple hecho de que tiene mayor capacidad de aplicar política monetaria y fiscal. En el contexto mundial, los alimentos tienen menor elasticidad de ingreso que otros productos, es decir, cuando la gente tiene menor ingreso producto de una crisis económica, deja de consumir muchas cosas, pero no deja de consumir en la misma proporción alimentos, que es básicamente lo que nosotros aportamos, exportamos. Alimentos para personas o para animales que después se convierten en alimentos para personas. Entonces, en ese sentido, la demanda de lo que Argentina produce puede caer, puede verse debilitada, pero el consumo, al fin y al cabo, no baja tanto como otro tipo de productos que pueden ser un poco más de lujo, si se quiere. Esta política monetaria y fiscal expansiva le pone un piso al consumo y a los precios, y en este contexto, la exportación para Argentina y en particular para las cadenas agropecuarias y agroindustriales puede funcionar como vía de escape al propio mercado y a la propia Argentina. Y ahí nos metemos un poquito en Argentina. Este es un gráfico del relevamiento de expectativas macroeconómicas que hace el Banco Central entre las principales 50 consultoras de economía del país. Y ustedes ven la primera barra es la consulta que hicieron en enero, la segunda de febrero. Enero y febrero pre-pandemia, básicamente. Recién recuerden que en enero se estaba empezando a ver el efecto en China. Las consultoras estimaban que la economía argentina iba a caer menos de un 2% por la propia debilidad interna, propia debilidad de la economía argentina. Ya en marzo se estimaba cerca de un 5%, en abril un 7%, en mayo un 10%, en junio un 12%. Miren cómo fueron cayendo las expectativas de crecimiento de la economía argentina. Hoy se está esperando entre un 12 y un 13 caída. Esto muy asociado a la cuarentena, que ha generado un parate de la actividad económica, en particular en los principales centros urbanos, en particular en el AMBA, que concentra el 40% de la población del país, donde también se empiezan a ver los problemas del desarrollo histórico de Argentina, empiezan a tener vulnerabilidades en este propio esquema. Esto, desde la óptica de las cadenas que estamos conversando hoy,
significa malas noticias para el consumo interno. Como contrapartida de toda esta caída de la actividad económica, el Estado nacional, los estados provinciales también, empiezan a recaudar menos por el simple hecho de que hay menos facturación, de que empresas entran en quiebra, cierran, empresas no pueden trabajar, y en paralelo tiene muchísimas mayores exigencias de programas y políticas, por ejemplo, el ATP para ayudar a las empresas a pagar sueldos, empresas que han visto caer su facturación de manera estrepitosa, programas como el IFE, orientados a los sectores informales o monotributistas de las menores categorías. Entonces vemos este Estado que, incluso con una presión tributaria abismal, ve caer sus ingresos y ve aumentar sus gastos. Si seguimos, y básicamente es lo que hemos visto estos meses, cuando tengamos los datos vamos a ver que el primer semestre del 2020 va a ser el peor déficit o el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años. O sea, con el déficit fiscal del primer semestre nos tenemos que remontar a épocas de la hiper para ver déficits fiscales semejantes. Claro que en un contexto totalmente nuevo e inusitado. Por ejemplo, estas son las cuentas fiscales del sector público nacional del mes de mayo. Tuvo ingresos básicamente de impuestos, ingresos tributarios, por 328.000 millones de pesos. Tuvo gastos primarios, sin contar intereses y deuda, de 580.000 millones de pesos. Eso marcó un déficit de 250.000 millones de pesos, muy similar a, creo que eran 230 del mes de abril. En ese mismo mes, la asistencia del Tesoro, del Banco Central al Tesoro fue de 430.000 millones de pesos. Esto es básicamente emisión. Esta emisión, y si se fijan, de hecho, bueno, acá hasta le debe haber quedado un resto para junio, pero si se fijan, los ingresos del Estado, del sector público nacional fueron prácticamente 330 genuinos y 430 emisión monetaria. Esto no, tiene como contrapartida emisión monetaria, decíamos. La base monetaria creciendo a un ritmo del 60% anual, contenida por las LELIQs y el M2 privado, que básicamente es el circulante más los depósitos a la vista, creciendo al 100% anual. Es decir, hoy el sector privado de Argentina tiene en billete en sus manos y en depósitos a la vista 100% más de pesos que hace un año. El doble de pesos que hace un año. De hecho, esto se veía y salían algunas noticias estos días de que la Casa de la Moneda ha tenido que sacar billetes de Vita que tenía guardados que no había sacado el mercado porque no tiene capacidad para seguir imprimiendo. Entonces, este incremento de los pesos en manos del sector privado en un contexto donde también está creciendo las LELIQs, que es la forma de absorber peso que tiene el Banco Central. Entonces, déficit, emisión. La emisión, si tratamos de verla durante el último año, tenemos una primera emisión de 127.000 millones después de las PASO, en el gobierno de Macri. El gobierno de Macri entrega con una emisión de 317.000 millones cuando entra Fernández. O sea, en estos prácticamente 4 meses, 317.000 millones. Recuerden que acá, después de las PASO, se da el primer default técnico de los LETES, las LETES. Entonces ahí se empieza a cerrar el mercado de deuda del Tesoro. Entonces ahí empieza el proceso de emisión. Entre diciembre y marzo, el nuevo gobierno emite otros 300 y pico mil millones para entrar, esto es el día de la cuarentena, que se entró en cuarentena, 659.000 millones. Y desde la cuarentena hoy, en estos 4 meses, 1.700.000 millones de pesos. Es decir, en el último año se ha emitido a tipo de cambio oficial 24.000 millones de dólares. Es la emisión monetaria que hemos tenido en los últimos 12 meses. La contrapartida de esto, claramente, también es el tipo de cambio, porque esos pesos van
a bienes, a comprar bienes y servicios, o al dólar, a refugiarse en el dólar. Tenemos un tipo de cambio oficial en un contexto de un cepo muy fuerte, en donde al tipo de cambio oficial solamente ingresan a vender los exportadores, principalmente el campo, y donde solamente pueden ingresar a comprar los importadores, el Banco Central y los $200 solidarios por mes. En este contexto parece haber una intención del Banco Central desde el mes de febrero de evitar una apreciación real del tipo de cambio oficial. Mantener el tipo de cambio sin atrasar. De hecho, estos últimos 3 meses que hemos tenido baja inflación en este contexto de cuarentena, el tipo de cambio oficial ha ido apenas por encima de la inflación. Entonces, vemos esta clara intención, esta línea casi perfecta de evaluaciones diarias para evitar que el tipo de cambio se atrase. Ni bien se empiece a normalizar la economía y empecemos a salir de la cuarentena, muy probablemente se necesite una curva un poco más empinada a medida que veamos revivir algunos puntos, como mínimo, la inflación. Entonces, de estas cosas que dijimos de Argentina, vemos caída del PIB, de la actividad económica, del empleo y del poder adquisitivo. Esa es la primera línea. Donde, para dar respuesta a esto, tenemos una política económica con capacidad muy limitada, que ya venía limitada de antes de la pandemia, donde básicamente tenemos 2 políticas. La política fiscal, en donde el Tesoro tiene cerrado los mercados de financiamiento, entonces la única forma de expandir el gasto es con emisión monetaria, pero a diferencia de otros países del mundo, la emisión monetaria se hace con una moneda que ya venía perdiendo valor, que ya venía con falta de confianza y que ya venía devaluándose y con inflación, que en realidad es pérdida de valor de la moneda. Entonces, tanto la política fiscal como la política monetaria, con una capacidad muy limitada de generar efectos reales, o por lo menos efectos duraderos, y con consecuencias principalmente. O sea, lo que vemos es toda esta emisión que yo les mostraba tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el tipo de cambio, tiene consecuencias en la inflación, o tiene consecuencias en una absorción monetaria que se va a tener que dar con mayores tasas de interés. No es una emisión sin consecuencias. En este contexto de caída de la actividad y política económica con capacidad limitada, tenemos por consecuencia un consumo interno complicado, para ya ir metiéndonos en nuestras cadenas. También, con respecto a lo que dijimos, vamos a tener presión inflacionaria y devaluatoria, básicamente por el exceso de pesos, el exceso de desconfianza y la falta de visión de un futuro de crecimiento. Entonces eso genera mayor expectativa inflacionaria y devaluatoria. Y en este contexto, las claves van a ser 2. Primero, cómo se salga de la deuda, de la renegociación de la deuda, que yo creo que se va a llegar a buen puerto. Este gobierno tiene todos los incentivos para lograr una renegociación exitosa de la deuda, en el sentido de que durante los próximos 3 años y medios los compromisos de deuda, de pagos, son muy bajos. Entonces, tiene mucho más que perder por no arreglar que por arreglar. Entonces, yo creo que debería llegar a buen puerto. Pero una clave va a ser eso. ¿Por qué es una clave eso? Primero, para bajar la tasa a la que se puede endeudar tanto el Estado Nacional como las provincias, como las empresas, por un lado. Y por otro lado, que realmente haya un mercado de deuda para que incluso todo este déficit fiscal no se tenga que financiar 100% con emisión monetaria, sino que parte se puede financiar con deuda. Y después, un programa económico. Mostrar por lo menos un programa económico que genere algún tipo de expectativa positiva, que hoy no la hay. Hoy hay una desconfianza porque no se ve un futuro. En este sentido, tratar de presentar por lo menos algo creíble y que tenga un sendero de salida para el país, donde se hable, por ejemplo, del déficit de la emisión y sobre todo de un perfil exportador, y en ese sentido el campo tiene un punto importante, es muy necesario para poder alinear mínimamente algunas expectativas positivas en este contexto de pesimismo.
a nivel macroeconómico. Yendo y ya cerrando a las cadenas, entender un poco las cadenas también va a pasar por dos cosas muy relacionadas a lo que venía comentando. Por un lado, la relación entre la exportación y el mercado interno. Por eso en este eje pusimos la inserción internacional. Si las cadenas tienen mayor inserción internacional, van a poder capear mejor esta situación porque, decíamos, el mundo está complicado, pero menos complicado que la Argentina. Entonces, mientras más exporte cada una de las cadenas, mejor. Mientras menos, va a sufrir más las consecuencias del mercado interno. Y después, en el otro eje, lo que es la elasticidad de ingreso, esto es cuánto se mueve el consumo de cada una de las cadenas ante los movimientos del ingreso. Entonces, si tenemos cadenas, por ejemplo, la aviar, que produce una carne de menor precio que la carne bovina y que normalmente en épocas de crisis, cuando cae el empleo, el poder adquisitivo, el ingreso, hay un efecto sustitución, por ejemplo, de carne bovina a carne aviar y carne porcina, los que se coloquen de este lado derecho van a sufrir un poco menos los impactos de la caída de la actividad económica que quienes se sitúen en este lado izquierdo de una elasticidad de ingreso más alta. Entonces, en este contexto, en este cuadrante bueno, que sería alta inserción internacional y baja elasticidad de ingreso, tenemos los granos, que si vemos son de los que menos han sufrido en términos de demanda y en términos de precios. Por debajo de ellos hemos colocado nosotros a carne aviar y carne porcina, porque la demanda tiene este carácter de sustitutivo que decíamos, se dejan de consumir alimentos un poco más caros y se los sustituye por alimentos un poco más baratos. Entonces, en este sentido, es de esperar una demanda firme para estas carnes en los próximos meses, en la actualidad y en los próximos meses. Obviamente que están atadas las dos a un mercado interno, a una baja inserción internacional, sobre todo porcina. Aviar ya estamos hablando de niveles cercanos al 15% de exportación, que también sufren los propios efectos del mercado interno. La leche, ya con cerca de un nivel de exportaciones del 20%, con productos que tienen menor elasticidad de ingreso, como la leche en polvo, y productos como los quesos y todo el resto de gama de productos lácteos, que son los que más caen ante problemas de crisis económica. Entonces la leche también en una situación que no es del todo buena porque está muy orientada al mercado interno y porque una parte importante de su consumo se ve mayormente afectado ante situaciones de crisis económica. Entonces, en la leche, de mínima, precios muy planchados para el futuro. Y la carne bovina, mayor problema desde el punto de vista de la elasticidad de ingreso, pero más positivo porque está exportando cerca de un tercio de la producción, entonces le sirve de vía de escape a la producción interna y eso también empieza a ver, y ahí seguramente son temas que va a tocar Ezequiel, una disociación entre los precios, por ejemplo, carne gancho orientada al consumo y orientada a la exportación. Esto como para tratar de esquematizar de alguna manera cómo puede afectar toda esta situación interna y externa y las propias características de cada una de las cadenas a las principales cadenas agropecuarias. Para cerrar y dejar algunas conclusiones. Tipo de cambio oficial. No se ve una devaluación brusca, pero sí tal vez un incremento en el ritmo de la devaluación diario y mensual. Esto le puede dar algo de aire a las exportaciones en el sentido de evitar al atraso y probablemente ir ganando unos puntitos de tipo de cambio real. Los tipos de cambio libres no se ve otra salida que un aumento, aunque probablemente no tan empinado como el de los últimos 2 años, donde el tipo de cambio libre se multiplicó por 7 en 2 años. Recordemos, en esta época del 2018 teníamos un tipo de cambio cercano a los 20 y pico de pesos, que fue justo cuando saltó a los 40. Solamente esos días se multiplicó por 2. ¿Esto por qué? La salida, no se ve otra salida que el aumento. Porque sobran pesos y sobra desconfianza. ¿Cuáles son las anclas para estos tipos de cambios libres? Por un lado, la crisis económica, que una gran parte
de la población y del sector privado no tiene capacidad de pago porque no tiene pesos, y a eso se le suman las restricciones por ayudas en el marco del COVID a personas y a empresas que quien recibe algún tipo de ayuda no puede acceder tanto al tipo de cambio oficial como tampoco puede hacer MEP o hacer contado con liqui. Entonces eso también genera algún tipo de ancla a los tipos de cambio libres. La inflación, por el momento, anclada con tipo de cambio oficial, anclado, como decíamos, o lo veíamos recién moviéndose, tarifas frisadas, depresión económica, todo eso le genera una fuerte alza, una fuerte ancla a la inflación. Pero por la emisión monetaria y por la expectativa devaluatoria, una fuerte presión al alza. Es decir, hoy no está anclada, pero con fuerte presión a subir. Los precios internos, por ejemplo, para ya ir metiéndonos y dejar algunas líneas de las carnes y la leche, muy complicado el consumo para todas estas cadenas. Aviar y porcinos, no necesariamente con buenos precios, de hecho estos 2-3 meses no han tenido buenos precios, pero van a tener una demanda firme por esa sustitución que hablábamos. Las exportaciones son la gran incógnita, aún con dudas de cómo pueden evolucionar, principalmente por cómo va a evolucionar el mundo. Si estamos teniendo noticias de vacunas y esas vacunas empiezan a llegar al mercado hacia fin de año y en los principales países del mundo pueden empezar a normalizar totalmente sus actividades por esto, bueno, vamos a tener buenas noticias. En este sentido, la política monetaria y fiscal, dijimos, ayudan a traccionar. Hay que seguir de cerca a Brasil, porque es uno de nuestros principales socios comerciales, importador de muchos productos y de muchos productos del agro también. En este contexto, las exportaciones no van a ser entonces un gran traccionador, pero ante un mercado interno muy complicado, van a ser una vía, y están siendo una vía de escape a las cadenas agro, y esto se está viendo tanto en la leche como en la carne, como bueno, en los granos, obviamente, se está viendo esa vía, cómo funciona esa vía de escape a no depender 100% del mercado interno. La última diapositiva para dejarles las proyecciones. Les iba a poner una foto en esta parte de un mago con una bola de cristal, pero me olvidé. Ahora que lo leo y que lo iba a decir, me acuerdo. Las proyecciones siempre son muy complicadas, pero bueno, les quería tratar de dejar algunos números que hoy se están proyectando como para que tengan de insumo también para sus negocios y sus empresas. PBI, una caída para todo el 2020 de entre el 12 y el 13%, una inflación a diciembre del 41%, pero como decíamos, con presión inflacionaria por también el tipo de cambio anclado, la emisión y las tarifas frisadas, es decir, un equilibrio inestable. De hecho, hoy escuchaba algunas proyecciones de inflación para el 2021 del 50%, yo la verdad que si hoy me dicen 50%, ya firmo para que sea esa, la verdad que esperemos que sea ese nivel de inflación y no sea mayor. Un tipo de cambio oficial a diciembre de 89 pesos, pero también, de nuevo, con presión devaluatoria de que si lo liberan un poco, se va. Un tipo de cambio MEP de unos 140 pesos, hoy estaba a 112, por lo cual en este nivel sería una brecha cambiaria muy similar a la actual, que va a estar solamente contenido por la crisis económica, con muchos sectores de la economía, muchas empresas en situación de crisis, entonces anclado solamente por eso, y tasas de interés que se están esperando entre el 30 y el 35%, estas son las tasas de interés Badlar, con posibilidad de incrementarse si el Banco Central empieza a intentar absorber pesos vía LELIQ, que hoy parece ser que no es la política, o sea, se viene absorbiendo pesos con vía LELIQ, pero no vía un aumento de tasas, sino porque los pesos no tienen otra cosa que hacer, pero si se trata de generar alguna absorción y alguna neutralización de los pesos emitidos, puede ser que haya algún nivel de aumento de tasa en ese sentido. Esto es todo de mi parte. Dejo de compartir pantalla, así puede seguir Ezequiel. Y con todo gusto después conversamos las preguntas y la charla que haya. David,
muchas gracias. Muy clara tu exposición. Hemos estado muy atentos. Así que ahora, siguiendo con el programa, lo invitamos a Ezequiel de Frejón. ¿Está por ahí, ese? Hola, ¿cómo están? Bueno, Ezequiel es contador público, egresado de la Universidad de Belgrano, máster en Economía y Ciencias Políticas en UCADE, experto en desarrollo local, programa del NET de la OIT, es egresado del CEIDA, nuestro Instituto para Estudio de la Dirigencia Agropecuaria, en el 2007. Hace más de 20 años que está estudiando la economía agroindustrial y desde hace 15 años que trabaja como analista económico en la Sociedad Rural Argentina, en donde actualmente ocupa el cargo de economista jefe de los estudios económicos y negociaciones internacionales. Además, es altero, no sé si es bueno o malo, y es casado y con 6 hijos. Ezequiel, tenés la palabra. Bueno, gracias Alejandro por la introducción, gracias David también por tu enfoque, que va a ser muy sustancial y complementario con lo que hoy vine acá para presentarles, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes hoy algunos elementos económicos para la toma de decisiones post-pandemia, y para eso quiero comenzar con algunos números concretos de lo que ocurrió en estos últimos 4 meses en donde la Argentina vivió esta pandemia. Siguiente, por favor. Durante estos 4 meses de cuarentena, los productores cosecharon el 100% de la soja, el 82% del maíz. Se cosecharon en total este año una producción de 129 millones de toneladas. El 81% del trigo que se está sembrando en este momento ya está en la tierra. Entre enero y mayo, 2,6 fue lo que aumentó la producción de carnes vacunas. Se cumplió el 92,5% de la Hilton, un tema no menor. Si uno ve el reporte de la Comunidad Europea, Argentina fue el único que tuvo un cumplimiento tan grande. 3,9 fue el aumento de la producción de carnes bovinas. Las carnes porcinas cayeron un 2,7%, pero al mismo tiempo las exportaciones de ese sector en estos primeros días del año, meses del año, superaron a las importaciones, y eso es un punto importante, y la producción de leche aumentó un 8%, un desafío gigante el día que nos dijeron a nosotros, mañana vamos a cerrar, me acuerdo, estábamos en Buenos Aires, y cómo vamos a hacer, lo primero que se nos vino a la mente es con la movilidad diaria de la leche, ¿no? Pero sin embargo, la producción aumentó 8% y se pudo movilizar sin ningún problema. La exportación un 19% aumentó en el mismo periodo, más en leche en polvo. Los quesos no aumentaron tanto por su exposición más a Brasil. Siguiente. Los productores han ido haciendo camino al andar, y eso muestra justamente el liderazgo, ¿no?, que tiene, la flexibilidad que tiene el productor para adaptarse justamente a estos escenarios desconocidos, ¿no? En ese momento nos planteaban que había 5 riesgos económicos que podrían impactar en la macroeconomía puntual de los negocios. Básicamente son las caídas de ingresos por trabajadores enfermos, la caída de la producción por falta de insumos, era un tema que nos preocupaba, los aumentos de precio de los insumos porque podrían faltar los insumos, posibles caídas de ingresos por caída de demanda, como ha ocurrido, y quiebres de la cadena de pago, que al comienzo de la pandemia hubo algunos problemas y después, bueno, eso se fue solucionando. Pero básicamente estos 5 riesgos, lo que tiene que ver con el productor y la caída de ingresos de la protección con los trabajadores enfermos, vimos que el riesgo era bajo porque el productor está actualmente más aislado,
en el territorio, aunque las actividades intensivas más concentradas, como los lácteos, los porcinos, los feedlot, ya iban teniendo un impacto no tan bajo por la frecuencia, por la cantidad de veces que tenían que ir los camiones a llevar alimentos, a sacar los productos, y sí veíamos un riesgo alto en las plantas procesadoras, donde básicamente me parece que hay que poner mucho foco. En todo lo que tiene que ver con la producción y falta de insumos, vimos que la oferta estaba bien diversificada, con lo cual veíamos que el impacto era bajo, pero sí había restricciones al transporte, y eso era un punto alto, y sí había restricciones al movimiento de mano de obra cosecheros para las producciones regionales, que usan mucho personal para levantar las cosechas. Y esos dos puntos eran dos puntos altos en riesgo. Todo lo que tiene que ver con mayores costos de restricción de oferta por productos que nos faltaran y que nos aumentaran el costo, los precios, nosotros veíamos que ahí los proveedores eran conocidos, entonces hay mercados más competitivos, y bueno, ahí veíamos un riesgo bajo. Y en el tema de caída de demanda, veíamos que lo local tenía, digamos, al comienzo un riesgo medio, como fue dándose la pandemia. Al principio la gente cuidaba la plata, pero bueno, venía desde un fogoneo importante de recursos que el Estado le había dado a buena parte, digamos, de la gente vulnerable, y eso en principio generó, digamos, permitió mantener la demanda de los productos durante los primeros 2-3 meses de las cuarentenas. Pero bueno, veíamos los riesgos que teníamos desde el mercado internacional, tanto lo que era valor, por la importancia que tenían los food service, que son todo lo, en Estados Unidos, por ejemplo, casi el 50% de los alimentos se consumen a través de los food service, y los food service, los restaurantes, Burger King, Kentucky, bueno, todas las cadenas que ellos tienen, tuvieron un fuerte retroceso, y eso fue un impacto alto, porque justamente alteró durante esos periodos los precios internacionales. Y el volumen, las exportaciones de volumen, al principio también veíamos que China venía medio volátil, pero bueno, recuperó rápido, y Rusia, en algunos mercados que también es importante por el petróleo, lo veíamos también con riesgo alto. Con lo cual, resumiendo, en esta cadena, digamos, de valor, vemos que los principales riesgos que hoy también están presentes pasan por las plantas procesadoras, ¿no? Y ahí, bueno, hay que ver el tema de la diversificación, de los protocolos, las restricciones al transporte, los movimientos de personas y de trabajadores, ¿no? Eso es un tema que lo vemos todavía, que tiene riesgo, y todo lo que tiene que ver con la caída de la demanda externa. Siguiente, por favor. Los precios recuperaron un poco, básicamente por el recorte de la caída que había tenido el precio del petróleo. Eso había impactado fuerte en el azúcar, las fibras, que todavía está muy mal. La producción de fibras es una de las producciones que va a salir muy afectada y le va a costar muchos años recuperar, básicamente porque toda la industria textil del mundo se ha parado, y a causa de eso hay grandes stocks, ¿no? Después tenemos todo lo que tiene que ver con recuperar la recuperación que han tenido varias economías desde que empezaron a salir de las cuarentenas. Ahí vemos, por ejemplo, datos en estas últimas semanas, que el valor de la cuota Hilton pasó de $8.000 a $13.000 la tonelada. Eso es un tema interesante, y el valor de la leche en polvo en parte también se fue recuperando, de unos 2.600 que había llegado a 3.200 la última semana. El debilitamiento del dólar como
comentó David anteriormente, es uno de los puntos que está generando parte de este aumento, y bueno, continúa la incertidumbre sanitaria. Este tema de B o W es un tema que yo pienso que no están todas las cartas jugadas en este asunto, con lo cual pienso que el escenario de precios va a seguir con alta volatilidad. Siguiente, por favor. Acá está cómo variaron los precios. El petróleo, lo que se ve es que hay como dos saltos, en donde de enero a abril habían caído fuertemente, y a junio, entre abril y junio, recuperaron parte de esa caída que habían tenido básicamente casi todas las commodities. Siguiente. Estamos navegando en la misma tormenta, y acá, digamos, contrariando un poco al Papa Francisco, que dice que estamos todos en el mismo barco, y a mí me gusta navegar, soy fanático, y entonces yo pienso que en realidad, más que estar justamente en el mismo barco, estamos en una tormenta, básicamente, y justamente adentro de una tormenta, un buen piloto tiene que enfrentarlo, digamos, con una estrategia, ¿no? Entonces, bueno, el tema es cómo nosotros estamos parados justamente a esta estrategia. Siguiente. No hay peor justamente estrategia que la que no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que va a continuar la alta incertidumbre en todo el mundo. La pandemia la vamos a contener en el corto plazo, pero no la vamos a derrotar. Entonces, esto es un tema que tenemos que estar preparados para seguir conviviendo con esta pandemia un tiempo más, una campaña agrícola más. Las políticas para conducir la pandemia han generado consecuencias heterogéneas. ¿Por qué? Porque justamente hay sectores que han estado más complejos frente a todas estas políticas, y sectores que justamente han podido reaccionar o llevarla adelante de otra forma. Nosotros pensamos que el desafío es conocer a fondo el negocio, y por ahí es donde pasa justamente la mejor estrategia que nosotros podemos sobrellevar, ¿no? Y acá tiene que ver el tema de la información. Cuando nosotros estuvimos analizando todo lo que tiene que ver con los cuellos de botella y los análisis de riesgo, todas las metodologías internacionales mostraban justamente que el hecho de compartir información entre los distintos eslabones de la cadena pasaba a ser clave justamente para poder sobrellevar los problemas que se podían ir generando a raíz justamente de lo que generan todas estas medidas, justamente que son medidas nunca vistas, ¿no? Porque no se ha visto en el mundo que los políticos o las medidas que se han tomado restrinjan la producción, ¿no? Restrinjan la oferta. O sea, se está generando un shock de oferta a causa justamente de estas pandemias, que es lo que está determinando justamente este problema económico que estamos viendo, ¿no? Siguiente, por favor. Y en esto lo que quería ver es cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles con los cuales cuentan los productores argentinos para enfrentar justamente este escenario de post-pandemia. Un punto fuerte, y empiezo por ellos, tiene que ver con que las empresas del sector agroindustrial están funcionando, y eso no es menor. O sea, tener una empresa en marcha, digamos, en esta situación es toda una cosa importante. Se ha mejorado la percepción de la actividad, básicamente por este criterio de la esencialidad. Entonces el consumidor lo está tomando al sector con otra vista. Entonces eso hay que aprovecharlo.
La actividad económica del interior está mejor parada, o sea que donde se desarrollan las actividades del sector agroindustrial, socialmente van a estar mejor paradas que lo que está ocurriendo justamente en las ciudades más grandes. Y esto es un punto no menor, ¿no? Porque el contexto hace mucho al desarrollo. Hay algunos ahorros internos que están coagulando en inversiones, y esto tiene que ver con justamente la liquidez de pesos. Entonces muchas veces los productores, por no quedarse en pesos, buscan algunas alternativas de inversión que lo ayudan justamente a buscar comprar en pesos bienes a dólar oficial, y eso se está viendo, se ha visto también, por ejemplo, con el precio del ternero, que también tiene, digamos, un fuerte aliciente, digamos, a causa justamente de que el productor está resguardando, ¿no? Su liquidez. Hay países competidores que están más golpeados en lo productivo. Esto me remito que estaba viendo que, por ejemplo, Estados Unidos estaba produciendo a un ritmo más lento, y muchos países exportadores de leche, la Unión Europea y mismo Estados Unidos, estaban viendo de bajar los ritmos de producción por toda esta situación. Hay más liquidez, esto está en lo que comentaba David, esto en algún momento debería de ir a precio. La actividad económica global, bueno, rebotando, esto es una incógnita, no sabemos si va a ser más fuerte o más lento. El acuerdo con los bonistas, que yo también, como David, pienso que es un tema importante y es un tema que va a permitir un cambio importante en la forma de encarar la macroeconomía hacia adelante. Pero, en puntos de desventaja, la Argentina está sin programa económico, hay desajustes macroeconómicos, hay desahorro fiscal. Entonces, eso hace que ocurran todas las cosas que mostró David, ¿no? Que para financiar la cuestión fiscal se están desajustando todas las variables macro, emisión monetaria. Otros países, por ejemplo, Perú, esta pandemia lo solucionó emitiendo un bono y, bueno, lo pagarán con un bono a 10 años. Nosotros eso no lo podemos hacer por los problemas macroeconómicos, y vemos que en los 3 niveles de gobierno están viendo, digamos, una visión más hacia aumentar aún más los impuestos en este esquema. La demanda real está resentida, más proteccionismo, continúa el mar de fondo entre Estados Unidos y China, y los países competidores están en plena modernización, o sea que todo esto que nosotros estamos viendo acá de esta interacción digital, los otros países ya lo están capitalizando en sus negocios a pleno, y eso es una desventaja que nosotros, si no nos ponemos justamente a lograr esa modernización, nos vamos a ir quedando atrás. Adelante. En la cuestión macroeconómica vemos que hay 4 cosas que nos van a impactar a los productores. La situación fiscal va a continuar con la alta presión tributaria, como ya lo mostró David. La situación monetaria va a seguir impactando en el crédito, y la tasa es alta. Incluso tienen que tener en cuenta que la renegociación de la deuda se está haciendo con un exit yield del 10%, o sea que eso es la tasa que ellos están pensando en dólares que vamos a tener hacia adelante, y es una tasa muy alta respecto de la que tienen nuestros competidores, con lo cual hacia adelante esa es otra restricción. La situación cambiaria está generando problemas sobre la presión de los insumos y repuestos, está generando ineficiencias por todo el manejo como el cual lo están llevando adelante, y la situación energética, vemos que el barril criollo
en donde en otros países han bajado los precios del gasoil a causa de la baja de los precios del petróleo, acá en la Argentina eso no ha ocurrido y está generando justamente una transferencia digamos, de recursos de un sector al otro a causa justamente de esta medida. Siguiente. El tema de la presión tributaria ya lo han visto en parte, pero el año pasado la presión fue del 37% del Producto Bruto. Si al Producto Bruto le sacamos la economía que no paga impuestos, estamos en torno al 58% de presión tributaria que pesa sobre las personas que pagan los impuestos. Y los derechos de exportación, como ya lo vieron todos, yo hago un cálculo del derecho de exportación promedio, que es básicamente todo lo que se recauda por derecho de exportación dividido las exportaciones, y lo que me da que este año vamos a estar en torno al 24%, el año pasado fue el 19%, o sea que aumentó un 26% a causa de los cambios normativos. Ahora, esto también sigue preocupante, los impuestos provinciales que se están viendo en Entre Ríos, en algunos inmobiliarios adicionales, en Santa Fe también hay algunos proyectos dando vuelta, y en provincia de Buenos Aires, las tasas municipales también se están viendo, digamos, redobladas. Siguiente, por favor. El crédito para el sector privado está afectado justamente por las políticas macroeconómicas que se vienen aplicando desde el año 2013. En el cuadro que ustedes están viendo a su izquierda, lo que ustedes ven en la línea roja muestra la evolución del crecimiento del PBI. Desde el año 2013, que no crece, que va y viene, va y viene, va y viene, y la línea azul es del total de los activos financieros, eso significa de toda la plata que tienen todos los bancos para prestar, ¿qué porcentaje va a prestar al sector privado? Entonces, nosotros teníamos que en el 2013, en términos de PBI, el 13% del PBI iba a préstamos al sector privado en total, y eso cayó al 8,6% en el 2019. Entonces, esto es claramente lo que está generando que la economía argentina, la producción argentina, está produciendo sin crédito. O sea, si uno quiere tener o sea, el nivel de crédito que tiene el sector privado hoy es para un nivel de economía una tercera parte de lo que es la Argentina. Entonces, eso es un tema puntual que hay que ver cómo se soluciona justamente la macroeconomía para que este efecto se elimine. Y en el cuadro siguiente se muestra del total de los activos financieros que tienen los bancos, toda la plata que tienen los bancos para prestar, cuánta plata se le presta al sector agroindustrial. Entonces, eso en el mismo periodo cayó de 7,6% del total de los recursos que prestaba al sector agroindustrial a 4,2%. O sea que por más que uno quiera pedir crédito, la realidad es que el crédito se lo está llevando los préstamos que hacen los bancos justamente al sector público para financiar justamente la política de esterilización que tienen que hacer para que la emisión monetaria no se transforme en una cuestión inflacionaria muy fuerte. Siguiente, por favor. Los insumos y la restricción cambiaria es otro tema que también hace un mes más o menos nos desayunamos justamente que el Banco Central empezó a intervenir por medio de comunicados y normativas el normal funcionamiento del mercado único de cambios al cual accedían todos los importadores para poder importar los insumos. En este cuadro, lo que yo les quiero mostrar es el precio de la urea. La línea roja es el precio internacional de la urea y la línea azul es el precio local que tiene interno, que tiene la urea. En el cuadro de al lado, lo que muestro es la diferencia de precio
la diferencia en términos relativos que hay entre el precio interno y el precio externo de la urea. Y en la línea verde es las situaciones de brecha cambiaria. Cuando hay brecha cambiaria, que es entre el 2012 y el 2015 de este cuadro de la derecha, se observa que la diferencia respecto del promedio aumenta, y aumenta unos $64 más respecto justamente de lo que tenés en una situación normal sin brecha cambiaria. Esto significa justamente que cuando hay restricción de dólares, los insumos locales aumentan en dólares en la economía local. Y lo siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con los agroquímicos. En este caso se ve la evolución misma en la línea azul del glifosato, por ejemplo, y la línea roja es la brecha cambiaria. Fíjense, entre el 2016 y el 2018, cuando no hubo brecha cambiaria, cómo seguía el comportamiento del precio del glifosato, y mientras que la brecha cambiaria se ampliaba, el precio del glifosato también subió un 16% en ese periodo. Acá tenemos otro producto que es el Metribuzin, que es básicamente el Sencorex. Se nota también claramente cómo los insumos están afectados justamente por la restricción cambiaria que da justamente esta política cuando existen brechas cambiarias. Siguiente, por favor. Otro tema no menor son justamente los problemas que hay entre tipo de cambio comprador y vendedor, dólar billete, al cual se transaccionan justamente parte también de los insumos, que no solo son fertilizantes y agroquímicos, sino que son miles de insumos, repuestos de tractor y otra cosa que también están metidos como insumos y que cotizan en dólar. Y esta diferencia de casi 7% entre el dólar billete de compra y venta, cosa que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, que haya una diferencia tan grande entre el billete comprador y vendedor, genera una pérdida justamente por diferencia de cambio cuando se hacen esas transacciones. Y lo mismo está ocurriendo con este gráfico que mostraba David de cómo estaba ajustándose el tipo de cambio. El tipo de cambio a partir de marzo empezó a ajustarse por la inflación, siguiendo a la inflación. Entonces eso hace que cuando haya los plazos que existan entre el momento de que el productor decida vender el producto y el exportador le deposite los pesos justamente de eso, esa diferencia también genera una pérdida que se está yendo, ¿no?, de las manos de la ecuación económica de los productores. Siguiente. Con lo cual, a lo que vamos es que tenemos precios internacionales, bueno, es la política energética, pero está claro como Australia cayó un 13% del gasoil en ese periodo, Ucrania un 12%, Brasil, Estados Unidos entre un 7 y un 9%, y Argentina igual. Siguiente, por favor. Está claro que la agricultura en Argentina va a este concepto que me gusta de Gonzalo Villegas, de la agricultura a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos precios externos más volátiles, la presión tributaria no va a calmar, la falta de crédito va a seguir, el tipo de cambio real está a valores históricos, pero tampoco, digamos, es algo que pueda dar hoy un salto. Distorsiones en los pagos de los insumos, perspectivas de insumos más caros, con lo cual el campo, la producción agrícola va camino, digamos, a un paquete tecnológico más bajo. Siguiente. Y un paquete tecnológico más bajo implica justamente rendimientos más bajos. En este cuadro lo que les quería mostrar, lo saqué del trabajo que hace la gente de la Bolsa de Buenos Aires, de Comercio,
de la encuesta tecnológica, que va mostrando qué nivel tecnológico va teniendo en cada cosecha la producción. Y bueno, lo que se ve justamente que el nivel tecnológico, cuando hubo brecha cambiaria, que fue entre el 2012 y 2014, aumentó el paquete bajo, y en la medida que esa brecha se sacó, la situación cambió y ese paquete tecnológico bajo se redujo. Ahora, si nosotros tenemos que pensar que volvemos justamente a una situación de un paquete tecnológico bajo nuevamente más alto, vemos que va a tener una consecuencia en los rendimientos, vas a tener una consecuencia en la calidad de los productos, y también lo que puede llegar a ser es que haya también menor hectáreas, digamos, agrícolas sembradas de productores que estén pensando que esta situación no está, y bueno, se puedan volcar a la ganadería. Siguiente, por favor. Con lo cual, si uno estima justamente los rendimientos que había cuando el paquete tecnológico era similar a los que veíamos de brecha cambiaria, vemos que puede haber una pérdida del valor de producción de unos 2.100 millones de dólares, porque habría unas 8,5 millones de toneladas menos. Adelante, siguiente. Bueno, y entonces acá yo lo que pienso es que los productores se tienen que concentrar en su negocio. Este año el clima no acompaña, hay que evaluar el tema de los seguros, hay que trabajar muy bien la eficiencia, tanto a tanto, hay que estar atrás de cada una de las cosas, el manejo eficiente de las aplicaciones y ver bien si corresponden, diversificar los riesgos de mercado, es un tema, digamos, que hay que tenerlo bien presente, cuidar la liquidez, buscar inversiones estratégicas, planes, canjes, las ventajas fiscales que tienen, aprovechar la estacionalidad de los precios y evaluar también posibilidad de diversificar hacia cultivos tales como el girasol, el poroto o la avena, depende de la zona en donde están y el momento para sembrar, pero bueno, son negocios que en el margen por ahí pueden, digamos, generar alguna diferencia que mantenga justamente al negocio, ¿no? Siguiente, por favor. En materia de cuál es la situación de las carnes y de los lácteos. En el tema carnes y lácteos lo que vemos es que el lado externo hoy hay visiones más optimistas que lo que había hace 2 meses. Para eso no tenemos que descuidar ni un instante los protocolos. Hay que contar con planes de contingencia, contingentes, y en lo posible diversificar las ventas en montos y procesadores, ver de no poner todos los huevos justamente en la misma canasta, porque están ocurriendo o pueden ocurrir situaciones en las plantas. Adelantar movimientos es siempre muy bueno en la medida, digamos, de no postergar las cosas, ¿no? Y los trabajos y los movimientos, sobre todo, porque uno no sabe hacia adelante cómo, qué contexto es el que va a tener que moverse. Será clave poder potenciar la exportación, como lo dijo David, porque lo que se está viendo es como una reversión, ¿no? Al comienzo de la pandemia el optimismo venía por el mercado interno y el mercado externo estaba complicado, y hoy, en función de cómo están previéndose las salidas de los negocios de esta pandemia en el mundo, la cosa se está viendo al revés. La pandemia en Argentina se hizo muy larga y eso está generando problemas económicos, y en los otros países justamente eso ya están en otra onda, y es lo que justamente permite avisorar estos cambios en los precios. Entonces ahí el tema de eliminar las restricciones, las retenciones para mantener la actividad económica y ayudar a la balanza comercial es clave. Eso es lo que estamos viendo en carnes y lácteos. Hay que trabajar justamente para lograr eliminar las retenciones en esos dos mercados.
Siguiente. Una de las cicatrices que nosotros vemos es que hay una alta correlación del consumo de carne con la evolución de la actividad económica. Acá en las barritas azules tienen el crecimiento del PBI y en rojo lo que tienen es la variación del total de los consumos de carne a lo largo de los años. Lo que se ve en la crisis del 2001, donde la economía cayó casi un 11%, el consumo de carnes cayó en ese periodo un 16%. Actualmente nosotros no vemos que pueda ocurrir ese escenario porque en el 2019 ya había caído un 8% la producción de carnes, con lo cual de ese valor hacia adelante hay que ver, digamos, hacia dónde llega, pero estamos viendo justamente hacia adelante este tema que justamente fortifica, ¿no?, la necesidad de viabilizar la salida exportadora. Siguiente. El comportamiento del consumo, el IPCBA hizo un trabajo muy interesante, según una encuesta el mes pasado, y le dio estas cosas. 7 de cada 10 personas que han sido encuestados en ese trabajo han visto reducir su ingreso desde el inicio de la pandemia. El 65% de la gente dice consumir menos carne vacuna. El 37% lo sustituye con pollo, el 7% con cerdo y el 17% con otros alimentos, que es un poco esto lo que estaba comentando David en su presentación final. Y por último, 1 de cada 3 carnicerías dice que vende menos que antes de la pandemia. Con lo cual, esto está mostrando justamente hacia adelante cómo es que viene este mercado interno que para las carnes es muy importante, porque casi el 70% de lo que se produce en la Argentina se destina justamente a este mercado. Siguiente, por favor. Y la otra cosa de largo plazo es que se ve en esta misma encuesta cómo ha evolucionado la preferencia de la gente por los gastos en carnes. En el 2011 lo que se ve es que el 58% del total de los gastos mensuales se gastaban en carnes y eso pasó hoy al 43% del total. O sea que acá han crecido muy fuerte las preferencias de la gente por otros tipos de alimentos como las pastas que subieron de 11 a 16% y las verduras que tuvieron las pastas subieron del 11 al 16% y otros restos de alimentos de 24 a 30%. Este tema es muy importante también porque justamente hay dentro de los menús, la carne al ir perdiendo relevancia también implica eso que hay que buscarle un camino justamente para el crecimiento de la exportación, de la producción hacia los sectores de la exportación. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó con los precios de nuestras exportaciones? Lo que hemos visto que el mercado de volumen, que es carne congelada, desde diciembre hasta ahora, el precio promedio de exportación cayó de 4.900 dólares la tonelada a 4.276 dólares. Y el mercado de valor, estos son operaciones a las cuales se han realizado en promedio los FOB exportaciones de los embarques de carne enfriada, cayó de 7.900 a 6.700, o sea que acá se está viendo muy fuerte cómo cayó con más profundidad en las carnes de valor que lo que era el mercado de volumen. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en la ganadería, en lo interno, lo que vemos es que el consumo local anterior.
el consumo local es muy relevante, como les dije, y tiende a saturarse porque justamente lo que se está viendo es que hacia adelante va a haber muchas cicatrices a causa de los problemas que ha generado la pandemia en muchas empresas, y esas empresas en el empleo de mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades, y eso justamente va a generar una demanda con mucha menos tensión que la que preveíamos que iba a tener al comienzo de la cuarentena. La oferta de carnes alternativas se va acomodando en el corto plazo a la nueva configuración de la demanda porque es mucho más dinámica y flexible justamente a eso. Es clave reducir al máximo los riesgos de contagio en las plantas procesadoras y diversificar los riesgos. Y en el mediano plazo puede existir mayor interés por entrar al negocio ganadero como respuesta a los bajos números de la agricultura, y esto es un tema, digamos, no menor a tener en cuenta. Siguiente. En lo externo, lo que vemos es, según la FAO estimó que la demanda agregada de carnes este año va a caer un 2,8%. Y el comercio global de carnes, que este año, antes de la pandemia, tenía una tasa de crecimiento muy fuerte del 8,3%, acá estoy hablando de todas las carnes, básicamente por el problema de la fiebre porcina, la fiebre porcina. Se esperaba que el comercio crezca un 8,3% y eso se revirtió a un crecimiento del 2,5%. Brasil es más, digamos, competitiva por la devaluación que tuvo, y eso en el caso de la carne es un tema importante. Estados Unidos y la Unión Europea están empezando a salir justamente de la crisis económica, aunque los restaurantes todavía están a media máquina, están viendo a ver cómo van a hacer para abrir, con muchos protocolos, con llamadas, y bueno, hay que ver la gente ahí si realmente se lanza a salir de ese miedo que hay para poder volver justamente a los restaurantes. Y China, en mayo, estamos viendo que recuperó el nivel económico pre-crisis en indicadores de actividad económica, y eso también se vio en cómo siguió comprando carne en la Argentina, ¿no? El mes pasado, mayo, fue un récord con 85.000 toneladas de carne bovina a China, aunque este es un mercado que todavía sigue muy inestable, básicamente porque hay más exigencias. Lo que están viendo hoy es que hay países que tienen plantas cerradas para poder exportar a China, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, y nosotros también, Argentina, tenemos algunas plantas que el SENASA ha autoexcluido justamente para prevenir ese tipo de problemas sanitarios con China. Y por último, el tema que es un punto, digamos, que es una lucecita que está allá adelante, que es el tema de la fiebre porcina. Hizo caer los stocks de cerdos más o menos un 50% en 2 años. Ese stock se está recuperando a una tasa actual hoy de crecimiento del 5%, con lo cual, para que vuelva a tener justamente ese nivel que tenía anteriormente, hacia adelante tenés entre 5 y 10 años en donde el balance de carnes va a seguir desajustado a causa justamente de este hecho. Siguiente. La lechería, en resumen de la situación, la producción creció un 8%, y el tema es que estamos entrando en un pico estacional de producción, entonces eso plantea un desafío muy fuerte, justamente para ver hacia dónde se destina justamente esa mayor producción que está por surgir justamente cuando empiece la primavera. El precio al productor en términos reales tiene una caída del 15% en el año. El consumo está en un nivel muy bajo,
el año pasado estuvo en 182 litros, o sea que para que tengan una idea, en los últimos 10 años debe haber estado encima de los 200 tranquilo en promedio, y ha tenido, digamos, una caída importante el año pasado. Parte de los productos que están en precios máximos, entonces eso es una restricción porque empieza en un mercado medio regulado. Precios al consumidor están cayendo, como ya se los dije, en términos reales. Y la exportación por ahora viene normal, aunque con caídas en las exportaciones de quesos, porque los quesos se destinan mayormente a Brasil, y Brasil, con la devaluación que tuvo, ha hecho justamente que las importaciones de lácteos hayan caído muy fuerte. Y bueno, este es un tema importante porque una de las formas, digamos, de transformación y de poder dirigir esa mayor producción que viene ahora en la primavera es a través de los quesos, y el mercado brasilero está ahí bastante duro. Los precios internacionales cayeron un 15% entre enero y junio, pero julio pegó un salto que todavía en el mercado no interpretan bien si ese salto corresponde justamente a un valor ya más fijo o es porque había estado mucho tiempo afuera del mercado, GDT, que es la que hace los remates internacionales. Y la otra cosa que se ve es que justamente las pandemias ha hecho acelerar mucha demanda de leche en polvo. Y el consumo se ha mantenido temporalmente, básicamente por la caída de los precios en términos reales de los productos lácteos. De un año ahora, en términos reales, cayeron entre un 10 y un 15% respecto de lo que valían el año pasado, y eso ha incentivado un poco más la demanda local, sumado justamente a toda esta mayor inyección en planes sociales de dinero, que, digamos, ha ido en principio hacia sostener el consumo, pero esta situación no se va a poder sostener mucho tiempo más hacia adelante. Siguiente, por favor. Acá ven cómo aumentó la producción. Siguiente, por favor. Acá ven el mismo cuadro con las carnes, con los lácteos, y cómo también en el año 2001-2002 el consumo de lácteos a causa de la crisis tuvo una caída casi igual que la del Producto Bruto, y justamente lo que estamos viendo para este momento es que como el nivel de consumo ya era muy bajo el año pasado, mucho más para bajar es mucho más difícil, porque llega un momento, ¿no?, en donde el consumo, digamos, ya es un consumo cerca, digamos, de un piso, con lo cual que baja más es difícil que eso ocurra, con lo cual, bueno, pensamos que este año vamos a andar cerca de los 180 litros. Siguiente. Y ya con esto, el precio internacional. Siguiente. Con lo cual, acá ya tienen un pantallazo, digamos, de cómo viene la cuestión de los lácteos y las carnes. Resumiendo, básicamente, la cuestión externa es muy importante a tener en cuenta, porque básicamente hacia adelante los dos sectores que tienen una preponderancia muy importante en el mercado interno van a tender justamente hacia, digamos, un consumo más débil, y las producciones vienen aumentando, con lo cual, si uno quiere mantener el ritmo de actividad económica sin alterar justamente los precios y las inversiones en estos sectores, es necesario buscarle la salida justamente hacia la exportación de todos estos productos. Pero bueno, la tormenta no nos deja algunos puntos para ver cuando pase la tormenta, ¿no? Porque uno, cuando está arriba de un barco en el medio de la tormenta, no se da mucho cuenta de todo esto,
pero si uno lo puede ver un centavo de autocrítica, vemos que la Argentina, toda esta situación de pandemia, que fue una situación inédita, la está pasando, digamos, está mostrando que su sistema de producción de agroalimentos es seguro biológicamente, porque justamente todo esto nosotros hemos afrontado, los productores, lo han hecho sin afectar los precios en el mercado interno, ni tampoco los contratos, porque se ha visto que se ha hecho, digamos, lo imposible por lograr los contratos de exportación que se puedan mantener, ¿no? Entonces, esto hacia adelante es un punto muy importante, porque somos probadamente más confiables que antes, porque justamente al haber pasado esta situación y muy bien, eso nos da una ventaja. El otro punto es la Argentina desbalanceada poblacionalmente, ¿no? Ese es un punto importante. Los riesgos sanitarios que deberíamos llevarnos a plantear este modelo de desarrollo distinto, ¿no? Con un mayor impulso del interior. Y esto hay que defenderlo a full, porque me parece que es la forma en la cual, primero que es la forma de vida de todos los productores, pero por otra parte, esa forma de vida tiene un sentido, tiene, digamos, una expresión que puede justamente volver a canalizar hacia políticas justamente que esa forma de vida realmente haga que mucha gente decida volver justamente a vivir en el campo. La esencialidad de los productos alimenticios y el mayor contacto con los consumidores que se han dedicado a cocinar en su casa, ¿no? Es un tema muy importante, los chicos han vuelto a tener contacto con los alimentos y eso es muy positivo. Hay mayores exigencias por parte de los consumidores, prefiriendo productos naturales, y es un tema que Argentina puede destacarse hacia adelante. El tema de la modernización de los procesos productivos, ¿no? Esto va a impulsar un mayor desarrollo de la horizontalización de los procesos. Eso ya está pasando en otras partes y puede dar viabilidad a que muchas pequeñas empresas, productores, puedan ser parte de las cadenas globales de valor a partir de todos sistemas de información y trazabilidad que les permitan justamente poder presentar justamente un producto que sea acorde a lo que están demandando en esos momentos. Y eso para mí va a ser un punto muy importante que se viene y para posicionarnos, y todo lo que tiene que ver con las ventas online. Esto, digamos, implica un desafío. Vi el otro día el lanzamiento del Rosport, que me pareció un instrumento interesante. También los remates feria que se han organizado, que han organizado ustedes frente a la alternativa de no poder tener sus remates. Y bueno, son todos puntos que pienso que van a venir para quedarse y para generar mayor modernidad y mayor justamente productividad a los sistemas. Con lo cual, siguiente. Perdón, Ezequiel, ¿podés Ya ir estoy, cerrando? Dale, gracias. Entonces, la bitácora que vimos hoy es cómo navegó el sector en los últimos 4 meses, los riesgos macroeconómicos que tiene nuestro derrotero, ¿no? Claramente la presión tributaria, el crédito, las restricciones cambiarias. Mientras no amaine la presión tributaria, regrese el crédito, se eliminen las distorsiones cambiarias, navegar hacia la agricultura defensiva, achicando las velas para navegar derecho, pienso que es prudente, una opción, digamos, a tener en cuenta y buscar alguna alternativa también para diversificar. En los casos de los sectores con predominancia del consumo doméstico, hay que acelerar la salida exportadora. Eso va a mejorar no solo la balanza comercial, sino también que va a mantener el nivel de actividad en el interior. Y bueno, tenemos muchas oportunidades de impulsar un nuevo formato de desarrollo local. Siguiente. Y acá los dejo con esta foto de este señor que en plena pandemia
estaba en España y quería ver su padre que vivía en Mar del Plata. Y decidió subirse a su barco, que no es un barco chico, y venir navegando desde España, o sea, venciendo todos los miedos que la gente tenía justamente en ese periodo. ¿Qué más miedo uno puede tener solo en el medio del océano? Y bueno, justamente esa adversidad, el ser humano, yo pienso que con su liderazgo y con su creatividad y con la información puede llegar justamente a buen puerto. Y bueno, ese era el mensaje que yo les quería dejar. Muchas gracias, Ezequiel. Ha sido muy detallada tu exposición, muy precisa, te agradecemos un montón. Y ahora vamos a las preguntas. La primera, para David Eñazo. ¿No cree que con las variables económicas que presentamos nos enfrentamos a un prolongado periodo de estancamiento del Producto Bruto Interno? ¿Y qué consecuencias tendría con el sector agroindustrial? David. Bien, la verdad es que con las variables macroeconómicas que tenemos hoy y las expectativas que podemos tener hoy, creo que vamos a un mínimo de 2 o 3 años de estancamiento económico, con alguna recuperación. O sea, si este año caemos el 12-13, seguramente el año que viene creces 3-4, pero solamente también por rebotes hasta estadísticos de la propia normalización después de un cierre total de la cuarentena. De hecho, seguramente este segundo semestre vamos a ver niveles de crecimiento. Pero más allá de estos rebotes estadísticos en algún punto de normalización, hoy no hay criterio para decir de acá a un año podemos tener una economía funcionando relativamente bien y creciendo, porque el insumo para eso es un programa económico consistente y con vías de crecimiento y desarrollo. Y hoy no se ven intenciones de un programa que sea económico, que sea consistente en términos macroeconómicos, y aún si se vieran intenciones, creo que en general la sociedad, el empresariado, el mercado, el mundo, no sé hasta qué punto confía en que ese programa, en que eso sea real. O sea, no sé hasta qué punto tiene confianza en los hacedores de política para que eso termine generando realmente crecimiento y desarrollo. Así que yo creo que sí, efectivamente, vamos a una economía, en el mejor de los casos, similar a la que tenemos desde 2011. Una economía que va tratando de capear sus propios desequilibrios y que va sobreviviendo. Por el momento no veo una crisis total, estamos todavía lejos de una hiperinflación o algo por el estilo. En Argentina no hay que descartar nada porque estamos en Argentina, pero tampoco veo este proceso de crecimiento que requeriría reformas tributarias, reforma del Estado y varias cosas más que no se ven. Espero, y acá enfatizo la palabra espero, que la propia necesidad de divisas haga que por lo menos tengamos una política exportadora sistemática, por, de nuevo, la propia necesidad de divisas, y que eso signifique no cerrar mercados, como hemos visto en el futuro del pasado, en el pasado de la carne o del trigo. Entonces implique no cerrar mercados e implique no atrasar de manera sustancial el tipo de cambio. Entonces esa situación probablemente puede significar una vía de escape, no necesariamente algo muy bueno, sino una vía de escape para el sector agropecuario, donde en línea con lo que decía Ezequiel y con lo que yo mostraba antes, aquellos sectores como granos o carne bovina van a estar mejor preparados porque exportan una mayor parte de su producción, o algunas frutícolas como limones, peras y alguna más, o vinos. Y por otro lado, todas las otras muy orientadas al mercado interno, complicadas y dependientes del mercado interno. Entonces, la verdad que creo que se viene un año complejo para la lechería, para los porcinos y las aves, aunque van a tener demanda en términos de precios, para las frutihortícolas sin inserción exportadora,
también. No sé si respondí en ese sentido. Para dejar algo positivo, Argentina ha salido de muchas peores que esta. Así que en ese sentido Argentina va a salir porque sigue teniendo un sector productivo muy pujante, sigue teniendo mercado, sigue produciendo cosas que el mundo necesita, así que en ese sentido vamos a salir y hoy no están dadas las condiciones para una crisis explosiva. Sí, para un letargo, pero no para una crisis explosiva. Gracias, David. Otra pregunta más para vos. Si cree que más allá de la pandemia, la guerra no resuelta entre China y Estados Unidos puede afectar más aún el mercado de cereales y oleaginosas. Voy a tratar de hacerlo un poquito más corto. Primero es que hay que ver si esa guerra genera ruido o efecto real. Porque si solo genera ruido, puede generar ruidos coyunturales como los que vimos el año pasado, que afectaban el precio de los granos, pero después se recuperaban porque básicamente metía ruido al mercado. Mientras que no genera un efecto real en términos de crecimiento y que China, por ejemplo, siga creciendo y siga consumiendo y Estados Unidos siga teniendo una economía activa, no debería generar mayores consecuencias sustanciales al mercado de granos y oleaginosas desde mi punto de vista. Y a eso le sumaría los incentivos que tiene China y tiene Estados Unidos. Estados Unidos venía con un crecimiento muy fuerte que se ve interrumpido por esta pandemia. Entonces, reducir los ruidos macroeconómicos e impulsar el crecimiento no era una prioridad. Hoy sí la va a ser. Entonces, probablemente no haya incentivos a generar tanto ruido como el año pasado. O sea, va a tener mayores consecuencias para Estados Unidos. Entonces, los incentivos deberían bajar. Y para China, que es una economía en crecimiento y que Estados Unidos es su principal comprador, no tiene incentivos a pelearse de verdad. Tiene incentivos a un tire y afloje para no ceder todo, pero los incentivos de China están en ir cediendo todo lo comercial que Estados Unidos le presione. Entonces creo que los incentivos esta vez están alineados para que ese conflicto no se agrave. Al menos esa es mi opinión. Gracias, David. Otra más que pregunta, parece un comentario. Con los índices de inflación que se están publicando, parecería que no vamos a llegar al 40% anual. Hay rubros que por causa de la pandemia hoy no están sumando y los índices aparentemente no son representativos. Sí, hoy tenemos hasta enero-junio un 11% de inflación medida por el IPC. Por lo que necesitaríamos otro 30 para llegar con el 40-41 que se está proyectando para fin de año. Eso nos marcaría un nivel mensual de 4,5, que probablemente con tipo de cambio anclado y tarifas congeladas, probablemente sea difícil llegar a esos números durante 6 meses seguidos, 1, 2, 3 meses, tal vez sí, pero tal vez cueste un poquito llegar a ese número de 40 anual. Es cierto lo que comenta, de que es hasta difícil metodológicamente para el INDEC medir la inflación con sectores totalmente cerrados, y es cierto de que si hay sectores que no venden nada, muy difícilmente remarque los precios. Entonces, en ese sentido, realmente ha sido un desafío metodológico en la representatividad de los niveles de inflación de estos últimos 3 meses. Gracias. Como no hay más preguntas, le pedimos a nuestro presidente, Daniel Peregrina, que haga un cierre y bueno, después ya vamos a ir terminando. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan, porque ando siempre con poca señal, por eso tenía la cámara apagada también. Perfecto. No sé si me están Perfecto. viendo. Se escucha bien. Bueno, igual la cámara se apaga porque si no se me queda baja la señal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero a los invitados de FADA, David, y bueno, no he visto quiénes son los que están, digamos, representando lo más temprano a uno de los Schilling, pero de la Comisión Directiva de FADA, un gran agradecimiento por esta oportunidad de compartir, digamos, con nosotros, bueno, todo lo que ustedes desarrollan en la Fundación. Por supuesto, digamos, un agradecimiento a Alejandro y a Guillermo como directores del distrito y a todos ustedes que están participando de este rato.
quiero aprovechar para arrancar, y lo voy a hacer corto, un repudio y por supuesto la solidaridad, primero con Ariel Torero, un productor de esta provincia, que bueno, fue anoche víctima de nuevamente un ataque, y con él también solidarizarnos con todos los damnificados de este disparate que está sucediendo, bueno, ya demasiado frecuentemente. Y también un repudio y la solidaridad con un periodista, Gabriel Varela, de Canal Rural Río Cuarto, que bueno, también fue víctima de, bueno, todo lo que es el autoritarismo de provincias que no dejan circular y que vía, digamos, y con explicación de la cuarentena, bueno, utilizan cualquier mecanismo para digamos, limitar las libertades personales y ha sido también, digamos, él el resultado, ha sufrido el resultado, digamos, de esta mala política. Así que para los dos, los dos temas y los dos damnificados, nuestra solidaridad, porque estos son los principales temas y la principal urgencia que hoy tenemos día a día, digamos, en el trabajo que hacemos en las instituciones y en la comisión de enlace, ¿no? Y ahí comentarles que efectivamente, como todos los lunes, nos juntamos en la comisión de enlace, la comisión de enlace anda bien, está fuerte, hemos renovado, digamos, nuestra agenda de trabajo a la luz de lo que va sucediendo, y estos son dos temas principales que, bueno, los tenemos siempre en la mirada y en la acción, ¿no? Porque ahora les cuento que esto, digamos, está en conocimiento de las máximas autoridades nacionales de la seguridad, y hemos estado el día de hoy con la ministra Frederick intercambiando información en WhatsApp para que esté enterada de estos dos temas, ¿no? La imposibilidad a veces de transitar, tenemos San Luis con Córdoba, tenemos Tucumán, Salta, Santiago del Estero, problemas graves de tránsito y por supuesto la repetición de estos datos de seguridad, de inseguridad rural. Hay una breve referencia y agradeciendo el panorama tan completo que nos hicieron los dos economistas, digamos, a una mirada más, si quieren, desde la política, digamos, y una mirada que yo creo que es un factor común en en todos los gobiernos, casi, digamos, de los distintos países de este mundo, que vemos, digamos, falta de liderazgos, vemos muchas veces falta de orientación, que están como medios perdidos, descoordinados, ¿no? También entre los gobiernos, y ese es un gran tema que, bueno, también por supuesto se ve a nivel interno, pero que, digamos, la solución y cómo se va a reconfigurar o la normalidad y cómo vamos a tener, digamos, el escenario después de todo esto, va a venir de cómo, cuán razonables sean las ideas con que se aborden, digamos, esta cuestión, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado a veces son cortinas de humo que se generan atrás de estos procesos, ¿no? De pandemias, bueno, justificando entonces que todo es nuevo, ¿no? La nueva normalidad, que todo es distinto, que puede pasar cualquier cosa, infundiendo miedo. Y verdaderamente esos son armas que siempre están en las manos de los populismos, ¿no? De los populismos que saben cómo construir poder, que tienen estrategia, que tienen relatos y una comunicación muy aceitada, viralizada, digamos, y van generando capacidad de gestión, ¿no? Entonces, estos procesos, digamos, como la pandemia, exacerban, bueno, estas cuestiones que están latentes y que, digamos, allí entonces aceleran estos procesos y bueno, y ponen a los populismos nuevamente, digamos, en asco, ¿no? Por eso la preocupación y por eso, digamos, contra eso el antídoto natural, ¿no? Que son las instituciones, ¿no? Contra el populismo, las instituciones. Las instituciones que, por supuesto, digamos, desde la rural, digamos, sostenemos y trabajamos día a día, principalmente, como les dije, en la comisión de enlace, en el grupo de los 6, y bueno, y todo esto que ha sido también ocupar nuestro lugar este día del acto del 9 de julio, ante una invitación del grupo de los 6, del presidente de la Nación, y tener la oportunidad allí entonces de no solo tener, digamos, una representación del campo, digamos, que de alguna manera ha estado presente con nuestra presencia, sin pretender, digamos, representar a todo el mundo, sino justamente, digamos, dando la importancia, digamos, de una institución centenaria que representa entre el grupo de los 6 a los intereses del campo. Bueno, allí tener la oportunidad también de trabajar y charlar una cantidad de temas
que han sido, digamos, de importancia y siguen siendo de importancia para lo que es la agenda que tenemos en común con la Comisión de Enlace, la agenda de los 14 puntos, que tuve oportunidad también de dejárselas nuevamente. Bueno, seguir trabajando en esto de la institucionalidad con un foro de convergencia que viene, digamos, consolidándose, foros que tienen más un objetivo social, como el Foro de Habitantes y Ciudadanos, buscando, digamos, atacar los temas de la pobreza fundamentalmente allí, toda la construcción que se está haciendo, digamos, con un grupo para tratar de converger en lo que se llama el ambiente agroindustrial, con un trabajo verdaderamente sólido. Y esto, digamos, con mucho diálogo, con mucho trabajo día a día, con, bueno, los decisores, ¿no? Con los gobernantes, con los gobernadores, con ministros, tanto nacionales como provinciales, legisladores. A cada uno le vamos tratando de, bueno, inculcar, digamos, ideas que nos parecen que son las que van a sacar adelante bueno, el grave problema en el que estamos, ¿no? Vemos cómo, con mucha preocupación, esto que decía de los populismos, bueno, está siempre latente y cómo, digamos, avanzan, especialmente a nivel de nuestra nación, y especialmente dentro de lo que es esta coalición de gobierno conformada por un ala que es la kirchnerista, que claramente viene avanzando, tomando control en el Congreso, en la justicia, con toda la preocupación que ello trae, más, digamos, también, por supuesto, una cantidad de puestos claves a nivel del Poder Ejecutivo, que les va dando esta construcción que comenté antes, que muchas veces trae estos populismos, ¿no? Y vemos un presidente con preocupación que muchas veces no resiste estos embates y que, bueno, retrocede y envía señales permanentemente, digamos, poco claras, ¿no? Algo que, bueno, tuve oportunidad de reclamarle 2 veces cuando he estado con él, que verdaderamente no se puede trabajar así, y el ambiente que necesitamos para construir de confianza no se genera con este tipo de señales, ¿no? Así que, por eso, digamos, yendo a lo que se planteó también acá, la parte de la economía, entender que claramente la crisis que traemos, que tenemos y que tenemos en puertas, que va a ser, como bien se explicó, muy severa, bueno, no es la consecuencia de la cuarentena o de la pandemia como se pretende, ¿no? Habrá parte de los problemas que efectivamente, digamos, serán problemas nuevos que traerá la pandemia, ¿no? Y ahí algo se comentó, digamos, a nivel, por supuesto, nacional, la caída de empresas que ha habido, la caída de comercio, bueno, realmente eso va a ser dramático, pero a nivel internacional, para nosotros, para nuestra área de producción y comercio internacional, bueno, la preocupación de cómo avanzan por ahí, digamos, sí, la cerrazón de cada una de las naciones, y bueno, buscar nuevamente un comercio internacional cerrado, con más trabas, y especialmente con nuevas trabas, quizá que vengan también con imposiciones desde lo social, ¿no? Entonces ahí, digamos, una preocupación grande que tenemos que tener muy en consideración. Entonces, a estos problemas nuevos, lo que no tenemos que también, como decía antes, que no queden ocultos y no queden de alguna manera bajo una cortina de humo, lo que son los problemas viejos que tiene la Argentina, ¿no? Que bueno, se subsanan, se resumen, por decirlo así, en la falta de confianza en la capacidad generadora que tenemos los empresarios, las empresas y cada uno de los sectores de la Argentina. Miren un dato que me dieron los otros días, Argentina tiene 14 empresas cada 1.000 habitantes. Es de las peores números de la región. Chile, por ejemplo, tiene 58 empresas cada 1.000 habitantes. Entonces, eso es el resultado, y bueno, de políticas que han ido en contra de las empresas, ¿no? Digamos, políticas que no creen que el trabajo, el bienestar, las oportunidades se generan, digamos, y allí viene bien la palabra generación, con un ambiente propicio para la inversión, y ahí fundamentalmente, digamos, como se lo dijo el presidente en aquella oportunidad y nuevamente ahora, la inversión es hija de la confianza, ¿no? Y si no tenemos ese motor de la economía, verdaderamente todo es difícil. ¿Y qué implica eso? Y bueno, implica, digamos, tener un marco adecuado para que se pueda hacer la empresa, ¿no? Y eso es un programa económico, como bien se dijo, con la moneda en un primer... Ay, hola. Con la moneda, digamos, no sé si me están escuchando porque se me cortó a veces acá, con la moneda como primer...
bueno, con la moneda como primer materia pendiente. Verdaderamente Argentina no puede seguir sin moneda. Venimos desde hace, digamos, décadas, peleando con este tema de la inflación, que verdaderamente carcome cualquier ajuste de la economía, ¿no? Y ahí necesitamos esta macroajustada, como se dijo, la seguridad jurídica, algo imprescindible para poder tener este ambiente de confianza en la inversión, el gasto público, como, digamos, primero, digamos, un peso que no podemos soportar de la actividad privada, pero además yendo a una calidad que no busca, digamos, la producción, mejorar la producción y generarle más capacidad a la producción, y ahí viene todo lo que es la infraestructura para la producción, sino que, digamos, va muchas veces a la corrupción. Y allí entonces todo esto que conforma lo que es la competitividad de las naciones para poder efectivamente estar a la altura de lo que el mundo va a buscar. Y bueno, todo esto es lo que volví a hablar con el presidente cuando estuve, digamos, conforma lo que es este modelo de desarrollo que desde el campo proponemos, ese modelo de desarrollo integrado de todas las regiones y un modelo que dinamiza la economía, digamos, desde las regiones a la economía nacional. Así que, bueno, decirles entonces que estamos justo a pocas horas de que, y ya en estas horas creo que estábamos en aquellos días de hace 12 años atrás, en Rosedal, siguiendo momento a momento lo que estaba sucediendo en el Congreso, cuando bueno, pasó esto del no positivo, el rechazo a la resolución 125 que se conmemora entre hoy a la tarde y mañana a la mañana. Y verdaderamente allí entonces la Comisión de Enlace estamos proponiendo un documento que va a ser público, o ya será público, no lo sé, en estos minutos, donde estamos justamente pidiendo no repetir la historia, digamos, que tuvimos, que por supuesto con mucho orgullo sostener en aquellos años, pero que le hizo mucho daño a la Argentina en general y por supuesto a nuestro sector en particular, ¿no? Y en estos días entonces, como decimos en ese documento, estamos sorprendidos, ¿no? Por algunas actitudes que nos retrotraen aquellos días de desunión, de conflicto, bueno, todo lo que ya comenté del ambiente de negocio, de la presión impositiva por esta avidez de recursos fiscales, estos discursos provocadores, por supuesto estos actos de vandalismo, el desprecio con el que muchas veces se nos trata al campo. Bueno, todo esto de alguna manera nos trae, digamos, creciente preocupación, especialmente cuando vemos tantos sectores moderados de la Argentina que quieren dejar estas prácticas divisorias, provocadoras, amenazantes, digamos, de lado, ¿no? Y ir por otras cuestiones, es decir, buscar con una mirada de consenso ese futuro que trascienda de alguna manera con nuevas perspectivas los gobiernos y que realmente nos permita proyectar ese porvenir que todos queremos. Y eso se va a construir sobre las bases sólidas de la democracia, de las instituciones, de la república, del respeto a la división de los poderes, del Estado de Derecho, una independencia de la justicia que es imprescindible y una justicia que actúe, que sea, digamos, eficiente, la libertad de comercio, digamos, bueno, la paz social, la seguridad que ya hemos hablado. Bueno, todo esto que tiene de alguna manera de consagrarse en un debate que tiende a ser un debate público digamos, y respetuoso, como es la única manera de poder llegar a los consensos, y por eso, digamos, allí la libertad de prensa, que también hemos visto, digamos, con intentos de que quede disminuida en estos días pasados, y todas las cuestiones que de alguna manera fomentan la inversión, la integración inteligente argentina y constructiva al mundo, sobre la base de la educación, de la innovación, bueno, el uso y el desarrollo de las tecnologías que nos van a permitir lograr ese progreso, ¿no? Entonces, en ese documento decimos que nosotros, el campo, estamos comprometidos por supuesto, poner siempre lo que hemos puesto en la reconstrucción, como tantas veces se ha hecho de este país, pero que allí también los gobernantes son los que tienen que de alguna manera, bueno, solucionar también sus problemas y convocar y llevar adelante esta misión que es impostergable, ¿no? Y esto, por supuesto, siempre como nos gusta, con liderazgos que son, digamos, pedagógicos, que son en base a la persuasión, en base a la búsqueda de incidencia, del contacto, de la propuesta, sin, por supuesto, olvidarnos de la firmeza que tenemos y seguiremos teniendo, que está basada en nuestros principios, en nuestras convicciones, por supuesto, sobre esa base, bueno, entonces seguir contribuyendo a construir este país, a reconstruir este país y a cultivar el futuro como nos gusta desde la sociedad rural argentina.
Así que bueno, gracias Ale por esta posibilidad, este mensaje, gracias por esta reunión y bueno, queda en tus manos. Muchas gracias, Daniel. Me quedo con el título del comunicado de la Comisión del Gas, la historia. Creo que es muy importante. Quiero agradecer también a David Meazo, a Fada, a Ezequiel, a los directores que nos han acompañado, al director de Acción Gremial, que no lo vi, pero debe estar por ahí. La prensa, por supuesto, muy importante para difundir todo lo que hacemos. A los socios, los delegados también. Y creo que estaba también el presidente de la Rural de Adelia María. Así que muchas gracias, nos estaremos viendo en un tiempo. Ya tenemos un par de ideas más con Guillermo para volver a traer seguir con este ciclo de jornadas. Nada más, creo que es interesante y a seguir con optimismo. El campo nuevamente va a sacar al país adelante, no tengo ninguna duda. Muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy buena reunión. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias.